Este audio está hecho en Output Podcast. Las chicas listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica García de León. Qué gusto estar de nuevo con ustedes. Muchísimas gracias por conectarse de nuevo a su podcast de confianza. Yo soy Verónica García de León y los saludo en este nuevo día y saludo también a mi querida amiga Ivonne. ¿Cómo estás, Ivonne? ¿Cómo estás, Vero? Me da muchísimo gusto escucharte y también escuchar a las chicas y los chicos listos. Ahorita les digo cómo escucharlos, porque creo que hoy traemos un programa, Vero, que con el cual nos vamos a sentir identificados mucho. Pero antes de entrar en materia con ello, les voy a recordar a nuestras chicas y chicos que nos comenten y nos propongan también algún tema que quieran escuchar en este podcast a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos pueden encontrar como @laschicaslistas y en Instagram también estamos presentes como Chicas Listas Podcast. Así que, bueno, pues vamos a entrar en materia con este tema. Sí, entremos en materia, Ivonne. A ver, tú dime, ¿alguna vez has sentido que eres un fraude? Digo, está fuerte el asunto porque quizá no lo sentimos como tan fuerte de decirnos, ay, soy un fraude, pero sí, bueno, puede ser que sí, pero sí cierta duda, ¿no? De pronto, de qué tan buenos somos en algo o en el ámbito laboral o personal, ¿no? Claro, pero fíjate que yo creo que si hiciéramos una encuesta, y a lo mejor lancemos esta encuesta a través de nuestras redes sociales para ver cuántas personas, yo diría que 9 de cada 10, ¿no? A lo mejor me estoy yendo muy alta, porque a mí sí me ha pasado he tenido esta sensación, y que quizá ya nuestras chicas y chicos listos, están adivinando que hablamos del síndrome del impostor. He tenido esta sensación de vivir pues como en una mentira, ¿no? Como que no soy lo suficientemente buena en el trabajo, ayudando a lo mejor para dar un consejo, ¿no? También con alguien muy cercano o en la crianza, ¿no? También de los hijos, como que no me siento completamente competente. O a nivel de relación de pareja, un poco como, no sé si merezco esto o no sé si, un poco como si este éxito que tengo me llegó por coincidencia, porque por azares del destino. Pero ¿sabes cuál es, creo que quizá la característica para mí la más angustiante de sentirme un fraude? Que temo ser desenmascarada. Creo que es un componente. Creo que es un componente, ¿no? Esta idea de decir, siento que no he hecho lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente buena para, y algún día, el día de mañana, no sé si mañana o si en un mes, pero la gente se terminará dando cuenta y me va a decir que no lo soy. Exacto. Entonces, qué programazo de tanta reflexión, porque yo sí me he sentido, tengo que decirlo un poco a través de la personalidad que creo que claro, ¿no? Y creo que a lo largo de la vida esta sensación. A todos nos ha pasado un poco, mucho en ciertos momentos, en ciertas etapas, y la verdad es que creo que conseguimos muy buenas expertas para abordar el tema el día de hoy desde un punto de vista de la psicología positiva y desde el punto de vista de la psicología psicodinámica, dos enfoques muy buenos, muy interesantes, así es que pues vamos. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con nuestra primera invitada? Las chicas listas cuidan sus carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas. Verónica, pues la verdad es que es un tema que nos han pedido mucho, esta cuestión de considerarte un fraude ante las actividades que realizas.
Y creo que es un buen momento para poder aterrizarlo, para ver de qué va, en qué consiste esto, ¿no? Que de alguna manera seguramente varios hemos sentido, y qué implicaciones tiene en la vida profesional. Y para platicar de ello, me da muchísimo gusto que en este podcast de Chicas Listas nos acompañe Rosalinda Ballesteros. Rosalinda es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad del Tecmilenio, único realizando investigación sobre psicología positiva, en la que se aborda también este tema del síndrome del impostor. ¿Cómo estás, Rosalinda? ¿Qué tal? Un gusto saludar a toda la audiencia del podcast y pues muy contenta de estar aquí pudiendo platicar de este tema que creo que la mayoría de nosotros lo experimentamos en algún momento. Oye, Rosalinda, un poco para arrancar, perdóname, pero arranco con esta pregunta que platicábamos tú y yo hace algunos días. Rosalinda, esta idea de sentirte incompetente para realizar algo, tiene una situación, tiene un origen psicológicamente hablando mental, o cómo se desarrolla, es decir, ¿habría personas que pueden ser un poco más propensas o no a vivir esto? O sea, ¿es algo que desarrollamos en el entorno socialmente hablando o sí tiene una raíz de otra naturaleza? Fíjate que dos investigadoras, Clarence y Imes, estudiaron desde finales de la década de los 70 del siglo pasado este fenómeno y lo consideran un síndrome, es decir, un conjunto de síntomas que se presentan al mismo tiempo. Sin embargo, no llega a ser algo considerado una patología, por así decirlo, pero sí es una cuestión que no nos permite operar de manera adecuada en un contexto laboral. Usualmente lo experimentan en mayor porcentaje mujeres que hombres, salvo en el grupo de estudiantes de medicina, que es muy común también estas sensaciones, o en la actuación. Actores y actrices también lo presentan por igual, hombres y mujeres. En el resto de las profesiones, con más frecuencia, un mayor porcentaje mujeres que hombres, y se dice, según los estudios que han hecho Clarence Imes y los que siguen, que hasta 70% de las mujeres en algún punto de nuestra carrera vamos a sentir estas emociones, ¿no? Qué interesante, Rosalinda. Pues digo, antes de pasar a la pregunta natural que se desprendería de lo que acabas de decir, de por qué somos las mujeres las que más lo presentamos, a mí sí me gustaría preguntarte por qué si se circunscribe o sea, si se limita al ámbito laboral y si no podemos sentir el síndrome del impostor en otros ámbitos, en el ámbito familiar, o sea, como una cuestión personal, y si al decir que es un síndrome, o sea, como por qué tipo de sentimientos o de emociones está compuesto. Sí, sí lo podemos sentir, por ejemplo, también, y bueno, pongo ejemplos de mujeres porque es donde más se ha estudiado, lo podemos sentir en la maternidad, por ejemplo, en mi capacidad para ser buena formadora de otros o un buen estilo de crianza, ¿no? Y básicamente como se experimenta es que ante una situación donde yo recibo un estímulo que me dice que lo estoy haciendo bien o un reconocimiento, en mi mente la reacción es no es cierto, ¿sí? O sea, hay algo en mí que impide que, por ejemplo, si alguien me reconoce y me dice en este contexto, por ejemplo, de la crianza, qué bien se portan tus hijos, qué buena mamá eres para criarlos, y yo digo, no, es que no los ves cuando no están aquí en público. O me dan un reconocimiento en la oficina y me dicen, excelente proyecto, la ejecución de este proyecto, y tú dices, no, en realidad no saben que todo funcionó por suerte, ¿verdad? Entonces, es esta duda de nuestras capacidades propias, el tener una conversación mental que niega las capacidades que tenemos o incluso la evidencia de las cosas que estamos logrando, y lo que sucede es que nos lleva a un alto nivel de estrés y ansiedad y un temor a fracasar continuamente. Y algunas de las cosas que se evidencian es, por ejemplo, cuando
en el contexto laboral tienes una promoción o te asignan un reto nuevo, aunque tengas evidencia de que en el pasado has sido exitosa o exitoso, ¿verdad? También tienes dudas de si podrás lograrlo o no. Y entonces esto se vuelve una especie de profecía autocumplida porque tu propio nerviosismo pues empieza a generar que estas dudas hagan que tu desempeño disminuya, ¿no? Okay. ¿Y por qué mujeres? Las mujeres, sí. Sí, las dos. ¿Por qué más en mujeres? ¿Cómo influye el entorno a estar cumpliendo esa autoprofecía continuamente de inseguridad? Sí tiene un elemento de crianza, de socialización. Sin embargo, como te digo, depende también mucho en profesiones donde hay una evaluación, una evaluación de otros, ¿no? Por ejemplo, como te decía, en medicina se da en hombres y en mujeres, se ha estudiado y se da a la par en hombres y en mujeres. Y las mujeres tenemos esta percepción de que continuamente estamos siendo juzgadas por los demás. Sea cierto o no, es algo que tenemos en la mente. Y sí tiene que ver con la socialización a lo largo de nuestra crianza, pues cuando niñas, adolescentes y adultos, ¿verdad? El sistema patriarcal. Es que pienso, por ejemplo, en esta idea de nuestras propias mamás, un poco recordándonos que podemos ser muy seguras para ciertas actividades, por ejemplo, de casa, e inseguras para otras que tienen que ver con el terreno fuera de la crianza o del hogar. Y no sé si también esto que a veces nos proyectan de hacer todas las cosas bien, de tener un desempeño perfeccionista, no sé si eso a la larga nos hace que nos vayamos boicoteando, vayamos sintiéndonos inseguras por la vida. Sí, mira, hay 5 perfiles de personas que son susceptibles a experimentar el síndrome de la impostora. El primero de ellos es quien es perfeccionista. O sea, quien es perfeccionista en mayor medida puede tener estas dudas porque finalmente lo que está presentando ante los demás es algo que desde la óptica propia no salió del todo bien. Aunque sea espectacular, para los demás, yo sé que no es perfecto porque no salió exactamente bien, ¿no? Y el perfeccionista o la perfeccionista tiene esta característica que las cosas nunca están perfectas, ¿verdad? Siempre pudieron haber estado mejores y como eso yo lo sé, pues dudo cuando la gente me dice esto salió muy bien, lo dudo porque en mi mente hubo muchas fallas, ¿verdad? Debido a este perfeccionismo. Otro de los perfiles que puede tener este síndrome es las personas que siempre han sido de alto desempeño y en un momento les pones un reto nuevo y diferente y tienen dudas de si van a poder lograr este desempeño. Hay estilos también, por ejemplo, de retroalimentación con los que nosotros hemos interactuado durante la escuela, ¿verdad? Que premian mucho el resultado y no los procesos. Entonces, cuando tenemos duda de lograr un resultado, empiezan también estos pensamientos de no ser adecuados o de no ser competentes para las cosas que estamos haciendo. Otro perfil es personas que por su experiencia o su área de gestión normalmente trabajan mucho tiempo solos o solas y se acude a estas personas para un consejo, ¿no? Y entonces hay duda de si este consejo va a ser el adecuado o el que se requiere en ese momento, ¿no? Entonces, estos son los perfiles y hay algunas cosas que se pueden hacer para contrarrestar, digamos, estos pensamientos si nos encontramos, ¿verdad? Teniendo estos pensamientos continuamente o si ya sabemos que somos perfeccionistas y por lo tanto no vamos a tener nunca un resultado al estándar que quisiéramos tenerlo, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de estrategias? Bueno, perdón, te interrumpí, pero si quieres, después de que termines, sí pasar como a las estrategias que comentas. Claro, mira, y hay un segundo tema que es muy importante también y es el tema de los sesgos. O sea, nosotros como mujeres enfrentamos algunos sesgos en el trabajo. Hay estudios, por ejemplo, que ha hecho la Universidad de Harvard sobre el estilo de negociación de las mujeres y cómo el mismo comportamiento en un hombre y en una mujer se percibe de maneras distintas y por lo tanto instintivamente nosotros ante las señales no verbales que hemos recibido
aprendemos a no pedir retroalimentación o a preguntar menos o a poner una postura en una mesa de discusión, y si esta postura no es aceptada, inmediatamente, pues, digamos, dejamos de insistir, ¿no? Entonces, esto también, como es parte de nuestra socialización en los espacios de trabajo, hace que dudemos de nuestras capacidades, ¿no? O sea, podemos tener una muy buena idea, pero en el tiempo, en el desarrollo laboral, hemos aprendido que no somos tan escuchadas y entonces empezamos a cuestionar nuestras propias capacidades. Estrategias. Perdóname un segundito, Rosalinda, porque antes de pasar a qué podemos hacer, mencionaste algo que me llamó la atención, fue cuando nos envían señales no verbales. Y yo te quiero preguntar si esta cuestión del síndrome del impostor me imagino que sí es perceptible desde la comunicación no verbal, pero uno puede ver a alguien ahí por la vida caminando y decir, esta persona se siente de esta manera por las señales no verbales que nos manda, tal vez la forma en el tono de voz, la forma, bueno, no aquí sería verbal, pero la forma en que se sienta, algún gesto, algún tema. ¿Cómo podríamos darnos cuenta que estamos frente a una persona que tiene el síndrome del impostor desde lo no verbal? Pues sí hay algunas señales y de hecho, aunque al final creo que no hay un estudio concluyente, este tema de las poses poderosas, que no sé si lo han visto, ¿verdad? El decir, oye, yo, por ejemplo, en mi comunicación no verbal puedo hacer algunas cosas que me hagan sentir más seguras desde la forma en la que estoy sentada. Por ejemplo, yo en este momento que estoy hablando con ustedes, pues intencionadamente a lo mejor tengo una pose en la que estoy utilizando mis brazos de cierta manera que a mí me da más seguridad al hablar, ¿no? Y sí lo puedes ver en el hecho de que la persona puede, pues, tener una posición de los hombros más hacia, digamos, hacia sí misma, hacia adentro, más pegados al cuerpo. Cuando recibe una retroalimentación puede como empezar a moverse un poco hacia adentro, hacia hacerse, digamos, como una conchita. Pero fuera de eso, el tema es que esto lo puedes vivir sin que nadie se dé cuenta en tu trabajo y sigues siendo una persona de alto rendimiento. Es simplemente que tú dudas de ese rendimiento que estás teniendo como algo extraordinario, lo cual pues te lleva, te digo, a tú experimentar el miedo, la ansiedad, el sentido de no soy adecuada para este trabajo de manera continua, y el efecto lo tiene en la persona que lo siente, ¿verdad? En ciertos casos, y sí lo mencioné, sí llega a afectar el desempeño, pero en la mayoría de los casos no, ¿verdad? Entonces, bueno, ya les dije una de las cosas que podemos hacer, estas poses que nos hacen sentir más en control de lo que estamos haciendo o vamos a hacer. Y hay algunas recomendaciones también que desde la psicología positiva pues podemos hacer, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tiene que ver con el estilo de explicación de la realidad, y este es un trabajo de Martin Seligman, donde hay en su investigación un estilo optimista y pesimista de asignar a la realidad una interpretación, ¿no? Entonces, el mismo hecho puede ser interpretado de distintas maneras por una persona, donde esto que sucede de hicimos un proyecto y salió muy bien, ¿verdad? A quien tiene síndrome de la impostora le genera una preocupación porque no sabe si lo va a volver a replicar, porque piensa, y estos son los componentes, que es algo que sucedió debido a las circunstancias, es decir, es externo a mí, versus que un optimista ante una cosa buena de la vida piensa que son sus capacidades, ¿no? Un pesimista va a pensar que es algo variable, que sucedió una vez y no va a volver a suceder, y un optimista va a pensar que es algo que ya tiene como capacidad y permanente, ¿no? Va a pensar un pesimista que solo lo logró en esa ocasión, o sea, en ese tema cuando le pidieron algo de ese tipo de capacidad o características, pero si le piden algo que requiere una capacidad ligeramente diferente, no lo va a poder lograr, ¿sí? Y sucede al revés con los eventos negativos de la vida, ¿sí? Un optimista va a pensar
que los eventos negativos no son por una causa propia, mientras que un pesimista va a pensar que de cierto modo hasta la pandemia puede ser mi culpa, ¿verdad? Que es permanente la situación y llegó para quedarse y que va a afectar todos los aspectos de nuestra vida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hacemos para contrarrestar estos estilos de explicación de la realidad, si nos vemos teniendo pensamientos muy pesimistas, es hacer preguntas, ¿sí? Y una estrategia es, ante una reacción, cuando nos vemos teniendo dudas de nuestra capacidad, podemos decir, ¿dónde he encontrado evidencia de que sí puedo, ¿no? Y si mi pensamiento es no puedo, entonces pongo la frase, esto no es cierto por. Y yo tengo que completar esta frase y empiezo a acostumbrar a mi cerebro a salirse de este pensamiento y entonces reduzco este miedo y ansiedad que me está sucediendo. A lo mejor es una respuesta muy larga. Oye, para Rosalinda, sí. En un ejemplo, no sé, quizá aquí voy a poner el caso porque es una situación que compartimos quizá Verónica y yo. Si yo un día termino una nota y entonces esa nota digo, híjole, qué bárbara, se me fue el ángulo, soy pésima, es que no. En ese momento que estoy con esa sensación de inseguridad y de incompetencia, lo que tendría que hacer es preguntarme así como, a ver, Ivonne, ya has escrito otras notas en el pasado. Esas notas salieron bien, estuvieron bien. O sea, un poco sería como cuestionarme cómo en el pasado he tenido ese desempeño y luego decir, esto no es cierto porque sí, tengo 20 años escribiendo, esta nota pudo no haber quedado de esta manera por tal y tal situación, pero no es cierto que yo sea un fraude, ¿no? Tengo tantos años haciendo este trabajo. O tú dices, se me fue el ángulo y dices, esto no es cierto por, y encuentras el ángulo en el artículo. Y entonces cambias el mindset y dices, bueno, o sea, sí hay un ángulo en el artículo. Claro, no es también que seas condescendiente contigo, ni te quieras hacer un coco wash de tampoco ver lo que sí no estás cumpliendo, ¿no? Sí, claro. Ahora, también hay que entender que pues no siempre vamos a poder estar al 100% de la genialidad que tengamos cada una de nosotras, ¿verdad? Pero finalmente, otra de las soluciones, y este es un trabajo de otro psicólogo que se llama Barry Schwartz, que él habla precisamente de ese nivel de insatisfacción que nos generan las posibilidades, porque a la hora que yo elijo algo, todo lo demás ya no es una posibilidad, y entonces si yo pude haber escrito la nota de 10 maneras distintas, pero elegí una, en mi pensamiento, si tengo este síndrome, ¿verdad? Las otras 9 pudieron haber sido mejores, ¿no? Entonces, el pensamiento que dice Schwartz es, hay que decidir de manera consciente qué sí necesita toda mi atención para decidir, y una vez que decido, cambiar el mindset de decir, esto está perfecto, a esto es suficientemente bueno. O sea, es un reto para un perfeccionista, ¿no? O una perfeccionista. Pero esto es suficientemente bueno, lo cual es muy bueno, ¿verdad? O sea, no quiere decir que seamos de nuevo conformistas, pero es suficientemente bueno. Oye, está bien escrito, tiene un ángulo, tiene un argumento lógico, suficientemente bueno, ¿verdad? O sea, pero yo lo que noto, Rosalinda, es que en cualquier caso, lo que uno sí tiene que estar es al tanto, ¿no? De que estás cayendo en el síndrome. O sea, estoy pensando que muchas veces podemos estar en medio de ya el sentimiento sin darnos cuenta que lo que nos está haciendo sentir mal en ese momento es que está actuando esta voz interior diciéndonos que no somos suficientemente buenos, sin darnos cuenta que ahí ya está actuando en nosotros el síndrome, ¿no? Sí, claro, claro. Y requiere el darte cuenta, y una vez que te das cuenta, entonces metes las estrategias de manera automática. Porque una vez que dices, oye, sí lo tengo, cuando te esté sucediendo probablemente no lo vas a ver. Entonces ya generas las estrategias. Mira, déjame decirte otro par de estrategias muy rápido. Uno es tener un mentor o mentora que te ayude a ver las cosas, alguien con quien tú tengas confianza, y entonces puedas tener esta especie de diálogo respecto a tu capacidad. Entonces tiene que ser un nivel muy alto de confianza.
Y el tercero que se recomienda es normalmente las personas nos enfocamos en lo que falla en nuestra identidad de acuerdo a nosotros, ¿no? Entonces, ahora voy a voltear el ejemplo y te voy a poner mi ejemplo. Yo trabajo en educación, pero yo no soy pedagoga, ¿no? Entonces, continuamente, por ejemplo, yo me cuestiono a mí misma cuando presento algo que tiene que ver con modelos educativos y puedo pensar, oye, soy una falsedad andando porque pues yo no tengo formación formal en pedagogía, ¿no? Y al contrario, entonces yo tengo que cambiar mi mindset y decir, oye, el no tener formación específica en pedagogía a mí me ha permitido desarrollarme desde un área conceptual específica, ¿sí? Por ejemplo, el tema del bienestar, agregando entonces esta perspectiva a la pedagogía que a lo mejor un pedagogo tradicional no lo pudiera haber hecho. Entonces yo me hago dueña de esta identidad en lugar de dudar de presentar ante un grupo de pedagogos y de entrada les digo, yo no soy pedagoga, pero traigo esta propuesta, ¿no? Y entonces ahí misma yo ya me estoy quitando ese miedo más grande que yo tengo a decir soy un fraude porque no tengo esta credencial, por ejemplo, que tienen todos los demás, ¿no? Y las mujeres, de nuevo, en los estudios como los de Harvard, resulta que dudamos mucho más de nuestras capacidades al momento de pedir un trabajo, hacer una presentación, una ponencia, que los hombres, ¿verdad? Por estas características que pensamos que estamos siendo juzgadas todo el tiempo. Oye, Rosalinda, antes de despedirnos, te quiero pedir que nos apoyes con un ejemplo. ¿Qué tipo de comunicación o qué frase puede utilizar un jefe, un superior, cuando ve que el colaborador está así como muy dudoso, muy inseguro? Porque es que a mí, digo, un poco sí me pega este tema, yo creo que a ver, también. Sí, me he sentido fraude muchas veces, pero luego chocas con el mismo, o sea, tienes un jefe perfeccionista y ahí estamos como que en un circulito muy nocivo y a lo mejor llegas a la junta de dirección y los dos nos sentimos así como de, uy, qué fraude, ¿no? Y lo alimentas en lugar de ayudarle a la persona a que no tenga esto. ¿Cuál sería una comunicación, una frase de ese superior que está viendo o de un colaborador que ve que el jefe titubea tanto? Claro, pues sería algo similar el poder decir, primero que nada, ante una retroalimentación positiva, una felicitación, aprender a decir sí, gracias, ¿verdad? Y no hay más conversación, ¿no? Oye, Ivonne, leí tu nota de la vez pasada y me encantó. Ivonne tiene que decir sí, gracias. El editor que te está en el medio tiene que decir sí, gracias, ¿no? Y entonces esa puede ser como un pacto entre los dos personas, ¿verdad? Entre las dos personas, donde digas, oye, vamos a aceptar la retroalimentación positiva que nos den y vamos a encontrar las evidencias juntos, ¿no? Ahora, cuando la persona, tú llegas y dices, no sé si está perfecto, y la persona te dice, pues no, no está perfecto. Entonces, ahí es donde puedes entrar en una espiral negativo. Entonces, de nuevo cambiamos vamos a hablar de si está suficientemente bien, ¿verdad? Que es un estándar alto, ¿verdad? No quiero decir ahí apenas lo alcancé a hacer. Claro. Sí, claro. Rosalinda, pues nos quedamos con, ay, yo creo que mucha tela, ¿no? De la cual Sí, platicar. muchísima, ¿eh? Porque ahorita que estaba hablando dije, tenemos esta cultura laboral en la que los jefes, para empezar, no retroalimentan tan positivamente, o no es que retroalimenten negativamente, simplemente no retroalimentan por esta sensación de no decirle que lo hizo también y que piense que, no sé, o sea, creo que no hay tanto esa cultura laboral a veces en los jefes, ¿no? De dar estas retroalimentaciones. Entonces hay un tema ahí por desarrollar. Pues vamos a buscar, Vero, ¿qué te parece a Rosalinda para un siguiente episodio de Chicas Listas? Te agradecemos muchísimo, Rosalinda, que hayas platicado con nosotros. Le contamos a los chicos y las chicas listas que estuvimos platicando con Rosalinda Ballesteros. Ella es directora del Instituto de Ciencias del Bienestar y la Felicidad de la Universidad Tecmilenio. Gracias, Rosalinda. Gracias. Gracias.
Pero pues no sé qué sensación te quedó a ti. Yo me quedé picadísima con el tema de hablar de cómo se puede dar una retroalimentación positiva y de esa manera poder poner desde otro lugar este sentimiento, este síndrome de sentirnos que somos un fraude. Me gusta mucho el enfoque que tiene Rosalinda porque es la parte de psicología positiva que hay que recordarle a nuestra audiencia que se enfoca en la psicología positiva. Es el estudio, vamos a llamarlo así, científico del bienestar, de aquellas emociones que nos hacen llegar a un estado justo de sentirnos bien, de experimentar un bienestar profundo. Yo creo que con esto el síndrome del impostor, pues eso es importante. Entender cómo nos damos inclusive nuestra retroalimentación positiva a nosotros mismos para llegar a un estado de bienestar y no estar en esa sensación de la angustia, del estrés, de no sentir que merezco o que soy suficientemente bueno en algo. Sí, pues la verdad me pareció bastante interesante, además de todo este desglose que hace de el tipo de perfil o los distintos perfiles que hay dentro del mismo síndrome, ¿no? Entonces, se me hizo muy, muy vasto. Y bueno, tenemos también otro enfoque que se aborda desde la psicoterapia, ¿no? Consultamos con Valeria Villa este tema. Ella es psicoterapeuta, psicodinámica y escritora también. Y bueno, le preguntamos directamente cómo afecta este síndrome, cómo nos afecta este síndrome laboralmente. Y bueno, hay que comentar que dentro de esta corriente de psicoterapia, el síndrome del impostor lo conciben simplemente como una inseguridad muy grande que incluso raya en lo patológico, eso es lo que me llamó la atención. Pero bueno, si quieres, escuchamos lo que nos dice Valeria Villa. Afecta la vida laboral porque no nos permite crecer con menos angustia. Quizá podemos crecer a pesar del síndrome del impostor, pero el costo es tener muchísima angustia, tener muchísimo miedo cuando hay que presentar un proyecto, cuando hay que levantar la voz, cuando hay que dar una opinión, cuando hay que demostrar lo que se sabe. Entonces creo que digamos como que el costo más importante en el trabajo es el monto de angustia con el que se desempeña una labor cotidiana en un lugar en donde se pasan muchísimas horas o en las que se invierte muchísimo tiempo, ¿no? Porque ahora pues puede ser desde la casa. Creo que a partir del trabajo virtual, la gente que tiene este síndrome del impostor muy intenso lo ha sentido un poco menos. Es menos difícil presentar un proyecto, una idea, una opinión, estar en una junta por Zoom que poner el cuerpo. Eso es una cosa nueva que nos trajo la pandemia. Pero bueno, creo que afecta como angustia, como una angustia permanente pues sí, como de nunca estar satisfecha, ni tranquila, ni contenta, ni en paz con lo que se sabe, con lo que se hace, con lo que se produce. ¿Qué tal, Fíjate, Vero, que yo creo, ahorita vamos a escuchar más sobre lo que nos platicó Vale, pero que este síndrome de veras es mucho, en un porcentaje, si pudiéramos verlo, está muy visible en la parte laboral. Hay una encuesta, ¿no?, que a mí me llamó la atención, donde señalan que ser considerado incompetente es la tercera preocupación más común entre colaboradores. Esto es un estudio de Hill Partners, es una consultora que está en el Reino Unido, y la gente reconoce que en su día a día pues siente que no da el ancho, ¿no? Y ya nos platicaba Rosalinda, y un poco lo retomo a través de lo que dice Vale, que es esta necesidad o esta sensación de no sentirse bien, ¿no?, con uno mismo. Y nos decían, puede ser algo en una personalidad perfeccionista, pero también en las personalidades de baja autoestima,
Vero, ¿no? Esta encuesta lo que deduce es que se presenta de manera mucho más frecuente entre quienes necesitan estar siendo aprobados por el jefe, por el colega, por el consejo, por quien sea, necesita estar siendo aprobado continuamente. Pues yo no sé, pero a mí me tranquiliza un poco este libro de Joan Harvey, que se llama If I'm so successful, why do I feel like a fake? De Impostor Phenomenon. Y que en otras palabras es ¿por qué si soy tan exitoso me siento como un fracaso? Y donde dice que 70% de las personas con éxito han experimentado en algún momento el sentimiento de impostor o de fraude en su trabajo, y menciona casos como éxito de presidentes ejecutivos de empresa, como el de Starbucks. Iba a mencionar también que son investigaciones también de Sheryl Sandberg que menciona este síndrome. Y este porcentaje me llama la atención. 70% de las empresas, de las personas con éxito, habrá que ver el libro y un poco más la investigación, pero pues veo que hay muchos en esto y no nada más personas. Somos muchos. Inseguras, o sea, no sé, quizá abarca desde, como tú dices, personas con baja autoestima hasta las que no, ¿no? O sea, las que quizá lo tienen más trabajado. Pero bueno, me llama la atención también algo que menciona Valeria Villa en esta pregunta que le hicimos sobre cómo repercute en el trabajo o qué consecuencias hay. Si quieres, escuchamos lo que nos responde. Yo creo que el síndrome del impostor es más femenino que masculino, porque histórica y estructuralmente las mujeres hemos estado acostumbradas a que nos silencien, a que haya espacios en donde no podemos dar nuestra opinión, a que debemos permanecer calladas, ser amables, obedientes, educadas, comprensivas. O sea, toda esta parte del estereotipo femenino va mucho en contra de sentirse capaz. Entonces creo que el síndrome del impostor es femenino y de alguna manera podría ser que impacte en lo que se percibe como nuestras capacidades, porque muchas veces en un trabajo lo idóneo sería que se valorara por sí mismo, pero muchas veces hay que, como dicen, cacarear el huevo, poder decir esto lo hice yo participé, yo aporté, no dejar que nos roben ideas, ¿no? Entonces, de alguna manera podría impactar, sí, en el dinero que podemos hacer con nuestro trabajo, si no nos creemos que lo que estamos haciendo vale, y vale lo suficiente como para exigir lo que es justo que se nos pague. A lo mejor se podría aceptar un sueldo más bajo si hay esta inseguridad patológica sobre las capacidades. Fíjate que aborda un poco más acerca de por qué las mujeres, ¿no? Y queda como un poco más claro qué tipo de pensamientos o expectativas hay alrededor de las mujeres, que a veces somos más propensas a eso, a este síndrome. Y bueno, finalmente, si uno no se considera tan bueno, pues cuando llega el momento de exigir o de cobrar, pues igual creo que impacta, ¿no? Es lo que ella dice, impacta en pues que no podemos, en que no valoremos ni le asignemos el valor adecuado al trabajo, ¿no? A nuestro trabajo. A mí este dato, fíjate que sí me impacta, Vero, porque en esta parte del salario, algo muy importante es cómo negociamos. Y si estamos con esa actitud de, bueno, hago mi trabajo, pero yo no creo que soy tan bueno en mi trabajo, ¿cómo puedo pedir algo adicional si yo no me considero bueno? Pero fíjate que también esto pega en el tema de cuando estamos aplicando una entrevista de trabajo, esa cuestión del síndrome del impostor. En el estudio que mencionaba antes, se entrevista también a reclutadores y ellos responden que en un 76% de los casos
a los que demostraron una actitud de poder, de que defienden su trabajo, de que hablan bien o de manera exitosa sobre lo que han realizado, fueron personas contratadas. Aquellas personas que vieron como titubeantes o que dijeron, bueno, sí, pero es que no fue solo mi mérito, fue de todo el equipo, todos lo hacemos, a veces me equivoco, esos no quedaron en el proceso de reclutamiento. Entonces, es algo interesante cómo y quizá verlo como un consejo para las personas que nos escuchan, ¿no? Antes de encerrarnos en esa situación estresante y decir, es que creo que no soy lo suficientemente bueno, creo que ver esos elementos positivos, lo que nos decía también Rosalinda, ¿no? A ver, ¿qué me hace pensar que no soy realmente bueno? He vivido tantas entrevistas, he hecho desde hace tanto tiempo ese trabajo. Ahora, ¿cómo todo eso lo puedo convertir en una pose de poder? No me voy a quedar como una conchita. Voy a tener una comunicación no verbal que diga, muevo la mano, pongo el brazo de tal manera, hago esto para demostrar que estoy completamente convencido de que soy buena o bueno en lo que estoy haciendo. Pero ¿cómo le puede pegar al salario y al tema de una entrevista de trabajo? Yo creo que sí, depende del nivel que tengas el síndrome, ¿no? Porque sí, algo que dice Valeria Villa es que ella recomienda terapia directo, ¿no? Pero sí creo que depende de qué tan insegura te sientas. Y creo que entre más insegura sí requeriría ir a una terapia, ¿no? Pero y si no, con las recomendaciones en la línea que nos dice Rosalinda, creo que pues son buenas recomendaciones. Y en esta última pregunta que le hicimos a Valeria Villa, nos dice un poco cómo es que las otras personas detectan o notan a una persona con este síndrome. Si quieres, vamos a escucharla. La escuchamos, Vero. Pues para los otros es quizá muy evidente cuando alguien se pone nerviosa, tartamudea, incluso le tiembla la voz cuando tiene que exponer en una junta, cuando tiene que hablar de los resultados de un proyecto, cuando, no sé, va a presentar un examen profesional, cuando, en fin, ¿no? O sea, como una serie de cosas que implican la vida laboral, que implica hablar, que implica plantarse con algo que uno ha hecho frente a los demás. Entonces, en los otros se percibe como inseguridad. Y a veces la gente no es muy comprensiva como para pensar que esa inseguridad no necesariamente es falta de conocimiento, sino un problema de personalidad o un problema de haber crecido en un ambiente en donde no se tuvo voz, no se tuvo libertad para decir lo que se pensaba. Nadie le preguntó a esa niña, tal vez, qué quería y se puede llegar a manifestar más tarde como esta inseguridad de la que hemos estado hablando. Entonces, los otros se dan cuenta y pueden de alguna manera también aprovecharse de alguien que se vea frágil en público, ¿no? De alguien que sea tímida, de alguien que le cueste trabajo hablar. Muchas veces las chavas que hablan de sentir esto, de sentirse inseguras de quiénes son y de lo que saben, tienen largas historias de bullying en la escuela, porque los tímidos no representan, digamos, como la imagen popular de cómo se supone que uno tendría que ser. Pero qué grueso esto, ¿eh? Que escuchamos de Vale, esta última parte donde dice, a veces tienen una larga historia de bullying o no se le preguntó nunca a la persona qué quería. Porque nos puede, de alguna manera nos dice cómo se pudo haber iniciado y luego perpetuado este síndrome del impostor. Uh-huh. Sí, se me hace muy interesante y te digo como que yo hasta para el tema de la crianza, ¿no, Vero? ¿Cómo le hablarías a un hijo? ¿Cómo darías estos temas positivos para que no crezca con una inseguridad de esta naturaleza? No, bueno, pero es que yo creo que de entrada el papá o la mamá tendría que sentirse seguro, ¿sabes? Para proyectarlo, porque por mucho de que tú lo quieras
expresar nada más verbalmente si el papá o la mamá no lo sienten de verdad o no se sienten a ellos mismos seguros, lo van a proyectar también con los hijos, ¿no? Entonces, bueno. Ay, Vero, pues nos queda mucho tema. Vamos a darle una segunda parte a esta síndrome del impostor. Y casi para cerrar, Vero, despedirnos de nuestras chicas y chicos listos, les vamos a dejar a través de nuestras redes, de nuestras redes, un cuestionario y otras recomendaciones para este tema del síndrome del impostor, Vero. Sí, estén pendientes porque les compartiremos un test y algunos libros que nos recomendaran nuestras expertas. A ver qué tanto, en qué nivel tenemos presente esta angustia por no dar el ancho. No, por no sentirnos lo suficientemente buenos, pero. Así es, pues me encantó el tema y bueno, seguimos con más en otros episodios. Le agradecemos muchísimo a nuestro productor, querido Carlos. Gracias, a ver cómo se sintió él con esta sensación de angustia. Y nos escuchamos en otro episodio más de Chicas Listas.